Hola, te damos la bienvenida a este nuevo programa de Palabras de Poder. Te damos la bienvenida a este tiempo especial en la presencia de Dios, donde aprenderemos a través de su palabra, donde tendremos un encuentro íntimo con nuestro Dios, a través de su presencia y a través de lo que nos enseña. Miremos hoy qué Dios tiene preparado para nosotros en este día. Hola, qué gusto y qué felicidad de saludarlos cada vez en este programa de Palabras de Poder. Tenemos de verdad que ser muy agradecidos con Dios porque Él ha tenido una misericordia inmensa con cada uno de nosotros y hoy es la muestra de esa misericordia. El hecho de que estés escuchando este programa, ya sea por la radio, ya sea a través de las plataformas digitales, ya sea a través de un mensaje de WhatsApp, porque de verdad que es un privilegio poder escuchar la palabra, de poder acercarnos a Dios a través de esa palabra hermosa. Hoy vamos a empezar una serie hermosa y esa serie la he titulado La lógica de Dios. Vamos a hablar de temas súper importantes, de temas que verdaderamente van a ahondar mucho en nuestro conocimiento acerca de lo que es Dios y de lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Hemos visto que en la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos de que la lógica de Dios nunca va a ser igual a la lógica humana, porque como seres humanos siempre nos basamos en las cosas que ven nuestros ojos y en los alcances que tiene nuestra mentalidad humana, pero Dios va mucho más allá. Entonces Él puede ver esas grandes cosas en donde nosotros no las podemos ver. Y hay muchísimos ejemplos y vamos a hablar de historias como la de David, vamos a hablar de historias como la de Sansón, que son historias que para nosotros pensar rayaron una cosa ilógica para los hombres, pero Dios utilizó a Gedeón, utilizó a David, utilizó a Sansón, de maneras que humanamente no fuese posible pensar, pero Dios pensó y lo hizo de una muy excelente manera, porque todo lo que Dios hace, lo hace perfecto. Hoy voy a compartir con ustedes un versículo bíblico que yo sé que va a tocar tu corazón y que va a abrir este tema acerca de la lógica de Dios. Entonces, vamos a leer la palabra, vamos a la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el libro de Isaías, el capítulo 55, los versículos 8 y 9 nos muestran este gran ejemplo de que Dios de verdad sobrepasa nuestra mentalidad humana. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Vemos cómo a través de la palabra de Dios, Dios nos enseña que la lógica que Él tiene de las cosas nunca se va a parecer a la lógica que tenemos nosotros de esas mismas cosas. Y entonces por eso vemos que utilizó a un niño para gobernar y reinar todo el pueblo de Israel. Estamos hablando del rey Josías, que desde 7 años empezó a gobernar sobre la tierra de Israel, y dice que él movió a las personas a adorar a Dios como verdaderamente era, cosa que los mandatarios anteriores a él o los reyes anteriores a él no habían podido hacer, y eran grandes y eran adultos y tenían conocimiento y tenían respaldo de su ejército. También vemos que a través de un niño Dios venció a un gigante, y estamos hablando de la batalla de David contra Goliat. ¿Quién tenía en su lógica que un pequeño muchacho, pastor de ovejas, iba a convertirse en uno de los guerreros más fuertes de Israel y en uno de los reyes que fue conforme al corazón de Dios? Estas son las cosas que yo pienso y digo, Dios, la lógica de Dios nunca va a ser similar
a nuestra lógica. Incluso cuando Samuel fue a elegir a ese nuevo rey de la casa del papá de David, el papá de David sacó a sus hijos más grandes, a los más fuertes, a los mayores, y a David lo dejó relegado, porque es que David era solo un pastor de ovejas. Pero Dios no mira lo que ven los hombres, porque sus pensamientos no se parecen en nada a nuestros pensamientos. Entonces, allí empieza este tema, hablando de estas cosas tan importantes y tan trascendentales en nuestra vida, porque ¿cuántas veces nosotros no nos hemos sentido poco? ¿Cuántas veces nosotros no hemos sentido de que no somos tan grandes como para que Dios haga ese milagro a través de nosotros? ¿O cuántas veces hemos sentido de que es que yo soy insignificante, a mí nadie me conoce, entonces ¿cómo voy a ganar miles de almas para el Señor? No depende de ti, no depende de que te conozcan o no te conozcan, no depende de cuánto dinero haya, no depende de cuánta influencia tengas, depende es de Dios, depende es de cómo Dios mire tu vida y tu compromiso. Entonces es un tema que la lógica de Dios es una lógica que va en contra muchas veces de las leyes, incluso de la naturaleza, porque vemos que hubo un mar completo que se partió en dos. El río Jordán se ha detenido varias veces porque grandes hombres de Dios, en el poder que Dios les ha delegado, han establecido y han decretado sobre esas obras de la naturaleza que paren, que se abran, y Dios lo hace. Un hombre dijo no va a llover y no llovió. Un hombre dijo va a llover y llovió. Un hombre preguntó a Dios que si podía llover en todo lugar, menos sobre una esponja, y eso fue lo que sucedió. Todo estaba mojado y la esponja estaba completamente seca. Después dijo que todo quede seco y que la esponja solamente esté mojada, y eso sucedió. Todo estaba seco alrededor y la esponja estaba llena de agua. Entonces vemos que la lógica de Dios no se parece, y este versículo no lo recuerda. Recordemos que es Isaías capítulo 55 versículo 8 y 9. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están mucho más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Tenemos algo para reflexionar en este momento. Tenemos algo para decirle a Dios: Dios, perdóname porque muchas veces he mirado la situación y la circunstancia desde mi punto de vista humano, en mi incapacidad de hacer las cosas. Y allí es donde viene Dios y hace cosas sorprendentes. Dios es capaz de ponerte en lugares que tú ni te imaginas. Solamente coloca tu fe en que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Porque no estamos siguiendo un Dios de cosas naturales, un Dios de cosas fáciles o pequeñas. Estamos siguiendo al Dios de los imposibles. Lo que es imposible para nosotros como seres humanos es posible para Dios en su glorioso poder y en su magnificencia. Es tiempo de entrar en su presencia y decirle a Dios: Dios, perdóname porque muchas veces he visto con mis ojos naturales la circunstancia y me he preocupado a tal extremo de que incluso no he podido ni dormir ni comer bien, porque veo que no es posible llegar, no es posible alcanzar, no es posible solucionar. Y me olvido de que tú eres un Dios que sobrepasa todo el entendimiento humano, que eres un Dios que va por encima de mis pensamientos y que puedes hacer cosas sorprendentes y milagrosas. Ese mismo Dios que levantó a Jesús de los muertos, ese mismo Dios es el que está a favor de nosotros. Por eso en este momento digámosle al Señor: perdónanos. Perdónanos porque muchas veces hemos visto más con nuestros ojos humanos y hemos juzgado con ellos. Oremos. Señor Dios, en este momento entramos en tu presencia, primero que todo a decirte gracias. Gracias porque a través de tu amor, a través de tu misericordia, a través de la paz que colocas en nuestros corazones, podremos entender cada día más y más este tema que nos has planteado y que has colocado en nuestros corazones el llevar a cabo. Este tema de que tu lógica es una lógica diferente a la nuestra.
Perdónanos, Señor, porque muchas veces con nuestra mirada humana hemos medido las cosas y las metas, hemos medido nuestros alcances y por eso nos sentimos imposibilitados o incapacitados para hacer o llevar a cabo una u otra tarea. Perdónanos, Señor, porque tú eres el que capacita, tú eres el que forma, tú eres el que mejora, tú eres el que hace, Señor, que nosotros lleguemos al cumplimiento de ese propósito que tienes con cada uno de nosotros. Perdónanos, Señor, porque no entendemos tu propósito, no entendemos el camino por el cual nos has conducido. Y ahí es donde empezamos a quejarnos, y ahí es donde empezamos a ir en contra de tu voluntad. Perdónanos, Señor, de hoy en adelante nos comprometemos verdaderamente delante de ti a ser personas que vayan en contra de la tradición, que vayan en contra de la corriente de este mundo, porque no nos debemos amoldar a las cuestiones de este mundo, Señor, sino que debemos de ir en pos de ti, que eres un Dios de cosas nuevas, que cosas grandes, que transformas, que cambias, que mueves. Estamos aquí, Señor, dispuestos a recibir de ti y dispuestos a ser obedientes en todos los aspectos. En esta palabra que nos enseñas hoy dices que tus pensamientos no se parecen en nada, Señor, a nuestros pensamientos. Ayúdanos a pensar más como tú, ayúdanos a tener tu mente y a ver las cosas como tú las ves. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Les agradezco infinitamente por estar aquí conectados con este programa de este ministerio de Palabras de Poder. Quiero mostrar y contarles que el libro devocional de Un Momento en Tu Presencia aún está disponible. Si quieren tenerlo, acabamos de terminar una serie hermosa que fue este devocional, que es un libro que transformamos a audio. Y puedes tener ese material, solamente comunícate con los teléfonos de la emisora o con los teléfonos de nuestro ministerio y con mucho gusto haremos todo lo posible para que llegues y tengas este material en tus manos, puedas compartirlo con tus seres queridos y puedas compartirlo con tus familiares, con tus amigos. Es una gran bendición, de verdad. Si tienes alguna petición de oración, si tienes alguna cosa que nosotros podamos bendecirte a través de una palabra, a través de una oración, a través de un consejo, no dudes en comunicarte con nosotros. Al final de este programa encontrarás los teléfonos de la emisora y los teléfonos de nuestro ministerio. Te bendigo y creo en Dios, que Dios ha hablado hoy a tu corazón. Toma esta palabra y recapacita en ella. Piensa que tus pensamientos no van a ser nunca iguales a los pensamientos de Dios y que cuando entonces empieces a pensar más en tus dificultades, en tus circunstancias, con tu pensamiento propio, dile a Dios que te dé su pensamiento y Él te ayudará a salir adelante. Te bendigo y nos escuchamos hasta la próxima vez. Gracias por acompañarnos y compartir con nosotros de este edificante espacio. Recuerda que somos el Ministerio Cristiano de Palabras de Poder y nos encontramos ubicados en Zarzal, norte del Valle del Cauca, Colombia. Te puedes poner en contacto con nosotros para oración, consejería o apoyo. Escríbenos a través del 316-469-9802 o escríbenos a través del teléfono de la emisora Café Estéreo 90.1 FM, la radio de la gente, al 314-751-7969. Y recuerda, no te olvides de Dios, porque Dios nunca se olvida de ti.